Cristo. Aleluya, que es una bendición el tenerlo en este lugar. Den un fuerte aplauso al Señor. Que sea Dios usando los labios de nuestro hermano para hablar a nuestras vidas. Abramos nuestro corazón. Nuestro hermano evangelista con nosotros. Te saludo en el nombre de Jesucristo, nombre que es sobre todo nombre. Es una bendición grande el poder estar por primera vez aquí en la iglesia Saetas de Cristo, así se llama, ¿verdad? Saetas de Cristo, aquí en Denver, Colorado, ciudad de Aurora, creo que se llama, ¿verdad? Amén, es una bendición grande el poder estar por primera vez en este lugar. Amén, para predicar la palabra del Señor. Gracias a Dios, al pastor Darwin, amén, a su amada esposa que nos han tratado muy bien en esta estadía, en este lugar de Denver, de Colorado, ciudad de Aurora, ¿verdad? Gloria al nombre del Señor. Abra la escritura, la palabra del Señor. Éxodo capítulo 32, versículo 9, para la gloria del Señor. Me gozaba al ver a los jovencitos, adolescentes, amén, participando en la casa del Señor. Qué bendición, amén, que están dedicando desde temprana edad su vida para servir a Dios. Cuando miré estos adolescentes, jóvenes, en el púlpito aquí en la tarima, gloria al Señor, ahí diciendo su texto, me recordé cuando yo era un adolescente de 14 años. A la edad de 14 años le entregué mi vida a Jesucristo y a los 5 meses de haber aceptado me bautizaron. Un año después comencé a predicar la palabra del Señor y hasta el día de hoy Dios me ha sostenido predicando su palabra. Gracias a la misericordia del Señor. Amén. Esto es lindo, hermano, ver a estos muchachos aquí. Amén. Participando. Qué bueno tenerlos siempre en la casa del Señor. Amén. Jueces, capítulo 2, verso 6. ¿Lo tienen todos, hermanos? Jueces. Dije de Deuteronomio. Jueces. Sí, Jueces, perdón. Capítulo 2, versículo 6 al 12, para la gloria del Señor. Bendito sea Dios en esta hora. Jueces, capítulo 2, versículo 6 al 12, para la gloria de nuestro Dios. Cuando lo tenga, se identifica dando un fuerte gloria a Dios en la noche de hoy. Alabado sea Dios esta noche. Esta noche se lee la palabra dándole gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y la iglesia congregada decimos, y la iglesia decimos, dice la palabra del Señor. Porque ya Josué había despedido al pueblo y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Oiga, pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Timnat Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaas. Y toda, oiga esto, verso 10, y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Regresamos al verso 10, que es el verso clave de este mensaje. Versículo 10 del capítulo 2. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Así como está paradito, déle la mano al que está a la par suya, por favor. Dígale: una generación que no conoce a Dios.
una generación que no conoce a Dios. Y si ya lo saludó, siéntese por favor, que ya usted oró y yo vengo orado también. Gloria al nombre del Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Una generación que no conoce a Dios. Póngame por favor atención los minutos que estaremos disertando la palabra de nuestro Dios. La nación de Israel, una nación que desde sus inicios, desde que Dios la saca con mano poderosa y brazo extendido del imperio de Egipto, fue una nación que se conoce de cierta manera como personajes de duro servicio, incircuncisos de corazón, personas rebeldes y desobedientes a la ley de Dios. Así como Dios le dice a Moisés en Éxodo capítulo 32 versículo 9, Jehová le dice a Moisés: he visto a este pueblo y aquí es un pueblo de dura cerviz, a su nombre. Entonces, desde sus inicios el pueblo de Israel manifestó una rebeldía, una desobediencia al Dios que lo había sacado de tremenda servidumbre en el imperio de Egipto. Oiga, más sin embargo, gloria al nombre del Señor, cuando salieron de Egipto, Dios los sacó de una manera increíble, de una manera extraordinaria, usando Dios su poder y su grandeza, mostrando su gloria en medio de su pueblo. Ahora, cuando sale el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, de la nación de Egipto, de ese imperio poderoso, gloria al nombre del Señor, Dios usó al hombre de Dios llamado Moisés, un hombre que Dios lo usó para libertar a la nación de Israel de Egipto y lo convierte en el pastor general de la nación de Israel. Cuando este hombre de Dios está al mando de ese pueblo, está liderando la nación de Israel, aunque Israel se conoce desde sus inicios por su rebeldía, por su desobediencia, por ser duros de cerviz, mas sin embargo cuando el hombre de Dios Moisés está liderando frente a ellos, siempre Moisés se dedicó para que Israel se guardara para Dios, se consagrara para Dios. El deseo de Moisés era que el pueblo marcara la diferencia en medio de todas las naciones. A su nombre sea la gloria. Siempre, desde que Moisés está al frente de ese pueblo, todos observamos la carisma de Moisés, observamos el carácter del hombre de Dios, observamos el liderazgo de Moisés. Cuando Moisés está frente a ese pueblo, todos conocemos la trayectoria del hombre de Dios. Siempre este hombre se preocupó por el bienestar de ese pueblo, se preocupó para que el pueblo se consagrara para Dios, se preocupó para que el pueblo fuera un pueblo diferente a las otras naciones. Alguien dice gloria a Dios en la noche de hoy. A su nombre sea la gloria. Y esto es lo que marca el carácter de Moisés, un hombre que siempre estuvo a la expectativa, siempre estuvo pendiente del pueblo. Cuando el pueblo se paganizaba, era un hombre que, aunque la Biblia lo llama que era manso, era humilde. Números capítulo 12 versículo 3, la Biblia enseña que no había otro hombre más humilde que Moisés en ese tiempo. Pero aunque era humilde, también era un hombre que tenía carácter. Cuando había pecado, no asolapaba el pecado, no asolapaba la sinvergüenzada, porque en el día de hoy confundimos la humildad con ser flojos en el evangelio. A su nombre sea la gloria. Y entonces Moisés, el hombre de Dios, aunque era humilde, aunque era manso, pero en los años de su liderazgo fue un hombre, gloria a Dios, que dejó huellas en medio del pueblo. Fue un líder que marcó la diferencia en medio del pueblo, a tal grado que cuando el pueblo pecaba con
contra Dios. En una de las muchas ocasiones que Israel pecó, Moisés va bajando del monte Sinaí y mira el pueblo adorando un becerro de oro, adorándolo como Dios. Moisés, aunque era manso, aunque era humilde, se llena de celo de Dios. Y luego Moisés hace la siguiente pregunta, y Moisés dice: ¿quién está de parte de Jehová? ¿Quién está de parte de Jehová? A su nombre sea la gloria. La Biblia dice en Éxodo capítulo 32, versículo 26 al 28, que de momento los levitas se estaban de parte de Jehová y se hicieron donde estaba Moisés. Y quiero que observe el carácter del hombre verdadero de parte de Dios. Luego Moisés dice: todos aquellos que están de parte de Jehová, tomen la espada en su mano y van a traspasar a los que se levantaron contra Jehová. Y no miren que sea su hermano, no miren que sea pariente, no miren que sea amigo, van a traspasar a los que se levantaron contra Jehová. A su nombre. Porque ese es el verdadero hombre de Dios. Aquel que no mira si este es mi primo o es mi hermano. Aquel que no mira, no, a este baby no me lo toque, pastor, pero cayó en fornicación este pícaro. ¿Cómo va a estar sirviendo a la iglesia si se comió ya la segunda polla? No. El hombre que tiene celo de Dios no mira si es hermano, si es tío, nada, no. Él sabe que el compromiso de él es con el Dios que lo llamó al ministerio. Alguien alaba la gloria de Dios esta noche. A su nombre sea la gloria. Y Moisés así le dice al pueblo: todos aquellos que se levantaron contra Jehová, agarre la espada. No observe, puede ser que sea su hermano, puede ser su pariente, puede ser su amigo. No, van a usar la espada. En el día de hoy tenemos que usar la espada de la palabra, y hay que traspasarlo con la espada de la palabra. Hay que enseñarle que a Dios no se sirve con manos sucias. A su nombre. Oiga, no confundamos la humildad con ser alcahuetos en el día de hoy. No confundamos la mansedumbre con ser flojos en el evangelio. A su nombre. Entonces, Moisés, el hombre de Dios, aunque era manso y humilde, pero a la hora que tenía que poner orden, ponía orden. A la hora que mostraba celo, tenía celo de parte de Jehová. Porque esa es una característica importante de un hombre de Dios, que se preocupa por la consagración del pueblo. Una de sus caracteres es tener celo de parte de Jehová por el pueblo que está delante de él. Alguien alaba la gloria de Jehová esta noche. Y aunque se enojen los pícaros, aunque se enojen los sinvergüenza, él sabe el compromiso que tiene de parte del Dios que lo llamó al ministerio. A su nombre. A su nombre. Porque cuando se muestra celo, no todos se van a poner contentos. Si no, miren a Coré, Datán y Abirán. ¿Qué le dijeron a Moisés? Tú me tratas el pueblo a Moisés. ¿Qué le dijeron a Moisés? Mira, Moisés, no, si es que solo vos te la picas de santo. Nosotros también somos santos, Moisés. ¿Acaso Dios solo por ti puede hablar? También Dios habla por nosotros. Hay perversos que no les gusta la palabra. Hay sinvergüenzas que aborrecen el mensaje. Es necesario, hay que aprender a ser un Elías. Alguien alaba la gloria de Jehová con celo de Dios. Pero Eliseo también aprende de Elías. A su nombre. Eso es lo que está pasando en el día de hoy. Cuando hay hombres con carácter, hay gente que no le gusta. Cuando son pícaros, los pícaros, hermanos, no les gusta este mensaje. Los sinvergüenzas aborrecen la palabra de parte de Jehová. A su nombre. Ahora, pero ese es el carácter de Moisés. Entonces, en los días de Moisés, el pueblo, por orden divina de parte de Jehová y por el carácter de Moisés, el pueblo trató la manera de mantenerse en santidad, en consagración, los días de Moisés. Moisés muere a los 120 años de edad. A los 120 años de edad muere Moisés. Y muere, además de Moisés, toda la generación que sale de Egipto, a excepción de Josué y Caleb, que entraron a la tierra
tierra prometida, a excepción de ellos dos. Pero todos los viejos quedaron en el desierto tendidos. Ahora, ponga atención a lo siguiente. Luego, después que muere esa primera generación, viene Josué a liderar la segunda generación. Y es la generación de los que cuando salieron de Egipto eran niños, eran jovencitos. Entonces ya esa generación había crecido. Y en esta siguiente generación, Josué juntamente con los ancianos trataron la manera de mantenerlos equilibrados en la palabra. Trataron la manera de mantenerlos rectos en la palabra. Josué y los ancianos se esforzaron para que el pueblo obedeciera la ley de parte de Dios. Josué y los ancianos se esforzaron a tal grado que en cierta ocasión Josué reúne al pueblo. Josué capítulo 24 versículo 15, y Josué le dice el famoso versículo que nos hemos aprendido muchas veces, y le dice: y sin mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien vais a servir, si los dioses a quienes sirvieron vuestros padres allá en el desierto o en Egipto, o los dioses de los amorreos en la tierra en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Josué se mantuvo firme con una palabra confrontativa, de una manera fuerte, diciendo: yo y mi casa serviremos a Jehová. A su nombre. Ese era el carácter del siervo Josué, un guerrero en la batalla, pero el deseo de su corazón era que ese pueblo se guardara para Dios. El deseo de Josué era que el pueblo se mantuviera en santidad. Esa siguiente generación que ahora Josué va a luchar para meterla a la tierra prometida, va a luchar contra los cananeos, va a luchar contra los heteos, va a luchar contra 7 naciones que están dentro de la tierra cananea. Entonces aquí está el detalle. ¿Cuál es el comportamiento de Josué? Josué era un personaje que era un hombre de batalla fiero con la espada, mas sin embargo los tiempos libres que tenía, se conoce que era un hombre de oración, un hombre que se consagraba para Dios, un hombre que antes de ir a la batalla consultaba al Dios que lo había puesto en el liderazgo, porque a él no lo puso Moisés, lo puso el Dios que lo llamó a liderazgo. Y eso es lo bonito, cuando Dios pone un hombre, no tiene temor en confrontar la palabra de Dios. A su nombre. Dios puso a Josué, y Josué se mantuvo firme, guardando la palabra, siendo un ejemplo para el pueblo. Habían algunos que quizás al principio lo menospreciaban, pero cuando miraban el carácter del hombre de Dios, su testimonio, un hombre de testimonio, se dan cuenta que Dios, así como estuvo con Moisés, también ahora estaba con Josué. Y toda esa generación obedecieron a Josué. Josué entró a la tierra prometida, una tierra que no habían, óigalo bien, y comenzaron a obtener casas que no habían edificado, oigan, árboles frutales que no habían sembrado. Comenzaron a gozar de la bendición que Dios les había prometido, porque la promesa de Dios era cierta. Alguien da gloria a Dios en esta noche. Cuando Dios promete una palabra, Él la va a cumplir contigo. Alguien dice amén en la noche de hoy. A su nombre. A su nombre. Oiga, el verso que hemos leído esta noche, llega el momento donde la Biblia dice que después de una trayectoria en Josué muere a los 110 años de edad. Pero toda esa trayectoria de la vida de Josué como líder de la nación de Israel después de Moisés, todo el tiempo de Josué, la Biblia nos enseña en el versículo 7: y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué, oiga, y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué. Gloria a Dios. A su nombre. Gloria a Dios. El tiempo, esa generación se guardó para Dios.
sirvió a Jehová. Se mantuvo de cierta manera en obediencia a las leyes dadas de parte de Dios. Ahora, pero aquí está el detalle. Ponga atención a lo siguiente. Aquí está el detalle. Esa generación, después que muere Josué, todavía quedaron unos ancianos celosos. Y los ancianos que sobrevivieron a Josué también trataron de mantener al pueblo en obediencia a la palabra. A esa generación que había sobrevivido, gloria al Señor, después de Josué. Más sin embargo, oiga, de momento después que muere esa segunda generación y ya Israel ya está en la tierra prometida, en medio de esa tierra prometida nace una nueva generación. Nace una nueva generación. Y esta nueva generación lamentablemente no conocía a Jehová. Esta nueva generación, la Biblia dice que no conocía a Jehová. La pregunta que tenemos que hacernos esta noche es: ¿por qué esa generación no conoció a Jehová? Tenemos que hacernos esa pregunta. ¿Por qué esa generación no conocía a Jehová? ¿Qué pasó para que esta generación no conociera quién era Jehová? Si la Biblia es enfática al enseñar de que Dios siempre le dijo al pueblo que le enseñaran a los niños la palabra de parte de Jehová. Deuteronomio capítulo 11, versos 18 y 19. La Biblia enseña y dice: por tanto, pondréis mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestras manos y como frontales entre vuestros ojos. Oiga, y las enseñaréis. ¿A quiénes? A vuestros hijos. Las enseñaré a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, al acostarte y al levantarte. La pregunta es: ¿por qué este pueblo no conocía a Jehová? ¿Por qué esta nueva generación no conocía a Jehová? ¿Por qué es que de momento aparece una nueva generación que se olvidó quién fue el Dios que sacó a sus padres de Egipto con mano poderosa y brazo extendido? ¿Qué fue lo que pasó cuando el pueblo no conoce a quién es Dios? Óigalo bien, hace cosas opuestas a lo que establece la palabra. Y lamentablemente el pueblo cayó en una apostasía desenfrenada. El pueblo cae en una tremenda idolatría adorando a otros dioses. Pero el enfoque que quiero presentarle esta noche es el siguiente: ¿qué es lo que pasó exactamente para que no hubiera nadie que le enseñara al pueblo quién era el verdadero Dios, quién era el Dios que lo había sacado de Egipto? ¿Sabe quién fue el culpable? El culpable en medio de ellos fueron los líderes que quedaron después de Josué y de los ancianos. Los líderes eran los responsables de enseñarle la ley al pueblo, y si el pueblo estaba desenfrenado, los culpables eran los líderes. Y es lo que está pasando en el día de hoy, cuando no hay hombres que tienen palabra de parte de Jehová, cuando no enseñamos la verdadera palabra, el pueblo se pervierte. A su nombre, a su nombre. Oiga, cuando no se conoce a Dios, este pueblo no conocía a Jehová y comenzó a hacer cosas opuestas a lo que Dios enseñaba en su palabra. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó con este pueblo? ¿Qué pasó con esta nación? No conocían a Jehová. Y cuando no se conoce a Jehová, la gente hace cosas que para él son buenas, pero la Biblia dice que son pecados. Cuando no se conoce a Jehová, la gente dice: no, para mí Dios es lo mejor. No, a papito chulo, yo lo amo, un beso para mí, mi Jesucito. La gente dice: no, yo soy temeroso de parte de Dios, pero hace cosas opuestas a lo que enseña la palabra.
A su nombre. Entonces, cuando yo estaba indagando, digo, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó? Si los días de Moisés el pueblo se le enseñó la palabra, los días de Josué el pueblo se le enseñó la palabra, los ancianos que sobrevivieron a Josué se les enseñó la palabra. Entonces, pero de momento se levanta una nueva generación, oiga, ya en la tierra prometida, una nueva generación que no sabía qué era luchar, no sabía qué era pelear contra los enemigos, no sabía qué era oír la voz de parte de Jehová. ¿Por qué? Porque los líderes de ese tiempo estaban desconectados. No habían hombres como Moisés que se conectaban con el cielo hablando con Dios, y ese es un problema grande. No habían hombres como Josué que se conectaban a Jehová aún en medio de la batalla, hombres que le dijeran al sol, detente en Gabaón y tu luna en el valle de Jalón, y el sol se detenía, la luna se paraba, aunque la ciencia diga que es la tierra, pero Dios escuchó a este hombre conforme a su oración, a su nombre. ¿Sí? Oiga, ¿qué sabía Josué de ciencia en ese tiempo? ¿Qué sabía Josué de la ciencia? No, el hombre miró al sol y Dios se glorificó a la oración de ese hombre. Pero ¿qué le quiero decir? Pero luego se levantaron nuevos líderes que no estaban conectados con Dios. Líderes que no le enseñaron al pueblo quién era Jehová de los ejércitos. Y la nueva generación que nació, creció y se multiplicó en la tierra prometida, no sabían quién era Jehová. Aleluya, Dios, aleluya. Su nombre. El evangelio se ha venido predicando desde muchos años. Desde Cristo murió hace aproximadamente 2000 años, murió y resucitó. El mensaje que nos enseñó Jesucristo, el mensaje que nos enseñaron los apóstoles, fue un mensaje de transformación, un mensaje de poder de Dios, un mensaje de salvación para las almas, un mensaje de nacer de nuevo, un mensaje de cambio, un mensaje de nacer de nuevo, de nueva transformación. Aquí está el detalle: los tiempos han ido pasando, los concilios han ido creciendo, las iglesias se han convertido en megas congregaciones, y en el día de hoy tenemos un evangelio dentro de muchas personas como que no conocieran quién es Dios, haciendo lo opuesto a lo que enseña la palabra. Hablan de Dios pero no lo conocen, gritan de Dios pero no lo conocen, porque si lo conocieran, obedecieran la palabra de parte del Señor. A su nombre, a su nombre. Oiga, mire la manera. Tenemos una generación en el día de hoy, una generación donde, entre comillas, han crecido en el evangelio. Una generación donde hoy en día decimos, wow, cómo se ha expandido el evangelio en América Latina. Mira cómo ahora esa iglesia 10 años atrás tenía 10 miembros, ahora tiene 500 miembros. Wow, mira cómo ha crecido esa iglesia. Y ahora admiramos las megas congregaciones, admiramos los hombres que están en los altares, llenos de ética, homilética, pedagogía y llenos de un montón de estudios, pero lamentablemente están huecos de la palabra de parte de Dios, están huecos de la unción del Espíritu Santo, porque si tuviera la unción, hablara la verdadera palabra de parte de Jehová. A su nombre. Oiga, y en el día de hoy estamos observando una generación como que no conociera a Jehová. Una generación que, entre comillas, cantan, hablan lenguas, se echan la danzadita, se echan hasta una cumbia de vez en cuando a la iglesia, y decimos un pasito para Jehová, y damos un besito para Jehová, un grito de júbilo, y la gente gritando como que coyote en la iglesia. Entonces estamos en el tiempo donde decimos, wow, qué júbilo, qué avivamiento, y decimos nosotros, esta generación es una generación llena de la gloria de Jehová. ¿Por qué? Solo porque estamos llenando estadios, solo porque estamos llenando coliseos. Pero ¿de qué sirve, hermano, si no se le enseña la palabra? Los convertimos 2 veces hijos del infierno, porque los estamos maldiciendo
Hay una generación que habla de Jehová pero no conoce quién es Jehová. Así es. Habla de Jesús pero no conoce quién es Jesús. Una generación que habla del Espíritu Santo pero no conoce quién es el Espíritu Santo. Estamos en un tiempo donde la gente le atribuye muchas cosas al Espíritu Santo. Yo hace pocos 2 meses atrás hablaba en un mensaje. Me llama un líder de una iglesia, un diácono, y me dice: hermano, está pasando una situación bien tremenda en mi iglesia. En la iglesia se acaba de grabar un disco musical. Los jóvenes, antes de grabar ese disco musical, pusieron luces en la iglesia, pusieron luces moradas, amarillas, verdes, de todos los colores. Ese no es el problema. El problema es que en la tarima pusieron unos hoyos, y a la hora que están cantando está saliendo humo de las tarimas, está saliendo humo del altar, y de momento los muchachos, cuando comienzan a cantar, se están bañando como que son culebras maceteadas. Están cantando reggaetón a la iglesia. Oiga, aquí está lo terrible. No me admira tanto por lo que me dice, porque yo lo vengo observando hace muchos años atrás. Lo que a mí me deja admirado es lo siguiente. A su nombre. Es lo siguiente. Me dice luego el varón: hermano, de momento yo me paré y le dije al pastor: pastor, ¿qué está pasando aquí? Estos jóvenes están cantando reggaetón, se están moviendo como que fueran jóvenes mundanos. La tarima ya sale humo como que estuvieran en el infierno estos pícaros. Y mire ese montón de luces como que son discotecas. Y de momento, oígalo bien, cuando el hombre está confrontando al pastor, el pastor le dice: mire, espéreme. Ahorita le voy a llamar a la profeta. Y llaman a la profeta. Y cuando viene la profeta dice: así dice el Señor, cuidado con levantarse contra mis jóvenes, porque lo que ellos hicieron yo se los puse en el corazón. Y le dije: ¿qué hizo usted, hermano? Y me dice: hermano, pues como es una iglesia profética, ¿cómo le vamos a llevar la contraria al Espíritu Santo? Le dije: ese era el espíritu del mismo diablo. Porque lo que el Espíritu Santo hace nunca te llevará al mundo, te llevará a la consagración, te llevará a la santificación, porque el Espíritu que está dentro de ti te anhela celosamente. Alguien alaba la gloria de Dios esta noche. A su nombre. A su nombre. Entre comillas, adoran a Jehová. Entre comillas, son iglesias proféticas que el Espíritu Santo habla. Son iglesias que ellos conocen lo que es el Espíritu Santo, y cada vez que hacen algo dice: el Espíritu me lo reveló, el Espíritu me dijo. ¿Cuál Espíritu, hermano? Si el Espíritu es ordenado. A su nombre. Hablan del Espíritu pero no conocen al Espíritu Santo. No conocen quién es el Espíritu Santo. Como un sinvergüenza costarricense, ese personaje dice: Dios me habló y me dijo: siervo mío, por 5 años de fidelidad, desde que te dejó tu esposa, desde que te dejó tu mujer, pero te has mantenido 5 años fieles, siervo mío, yo te doy la licencia para casarte. Santo. A su nombre. Gloria a Dios. Y dice él: y como Dios me dio la licencia, me fui para República Dominicana y ahí me casé con una siervita. Pero la esposa está viva, le dice que lo estaba entrevistando. Sí, mi esposa está viva. Pero no dicen que eso es adulterio, no dicen que usted predicaba contra eso antes. Sí, pero cuando el Espíritu habla, yo soy obediente al Espíritu Santo. Ay, hermano, de viejo es obediente, pero a la calentura que andaba por dentro. El hombre santo de Dios espera, se consagra, vive para la gloria de Jehová. Óigalo bien, el Espíritu Santo siempre va pegado a la palabra, y el que se casa con el repudiado adultera, dice la Biblia. A su nombre. Hablan de Dios pero no conocen quién es Dios. Y en el día de hoy tenemos una generación, que está hablando de Jesús, habla lengua, danza, da brinquitos para Jehová, pero no conocen quién es Jehová. Si conocieran a Jehová, lo respetaran, se consagraran, se guardaran en santidad. El que conoce a Dios en la palabra, vive la palabra, porque respeta al Dios que
se la estamos atribuyendo al Espíritu Santo. ¿Y qué pasó con la palabra? ¿Qué pasó con la Biblia entonces? ¿Qué pasó con la Biblia? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con la palabra del Señor? Las profetas en el día de hoy ahí andan todas enlicradas y todavía dicen: el Espíritu Santo me habló. ¿Qué pasó con la palabra del Señor? Por eso usted impague cuando vea esas grandes concentraciones. Usted que está metido en las redes sociales y observe a las mujeres enlicradas, y usted las observa con licra, hermano. Es como que anduvieran peladas estas viejas, hermano. ¡Aleluya! Como que anduvieran desnudas, enlicradas con licra, una ropa bien ajustadita, los labios que parecen pitahayas bien rojitos como los andan, y miren los grandes rines de camión aquí en las orejas. Y uno dice: ¿qué está pasando aquí? Pero ¿sabe qué es lo que a mí me admira? Aleluya. Y nos dice: estuve en el hotel donde me estuve hospedando, y estando allí en oración a Dios, Dios me habló. Dios me habló. Y cuando Dios me habló, Dios me dijo: sierva mía, te entrego una palabra para las mujeres del Congreso 2019. Ay, Señor amado. Ella llegó al Congreso del año pasado. Llegó a un congreso de mujeres, la gran sierva de Jehová, entre comillas. Y luego dice: traigo una palabra de parte de Dios. Oh, Dios le habló. Sí, Dios me habló. Estando en oración, Dios me habló. Y la palabra que Dios me entregó es que Dios me dijo: prepárense, mujeres, aquí en este congreso, porque yo levanto nuevas Déboras en el siglo XXI. Levanto nuevas Esteres en el siglo XXI. Ahora, ponga atención a esto. Lo admirable es esto. Ponga atención a esto. Lo admirable es esto. Uno observa y uno las mira y dice: bueno, aquí está tremendo esto. Porque si verdaderamente Dios le hubiera hablado y Dios hubiera tomado de su sagrado tiempo para hablarle a esta vieja, verdaderamente, si Dios en realidad le hubiera hablado, ¿sabe cuál hubiera sido la primera palabra que Dios le hubiera dicho? ¿Sabe? Mire, porque ¿cuándo saben que Dios es más que bueno con nosotros? ¿Cuándo saben que Dios nos ama? A su nombre. Mire, si Dios en realidad le hubiera hablado, la primera palabra que le hubiera dicho fuera esta: mira, sin vergüenza, no te da vergüenza cómo andas. Esa fuera la primera palabra que le hubiera dicho. ¿No te has dado cuenta que está provocando a los hombres en la iglesia? La primera palabra que le hubiera dicho es: mira, sin vergüenza, ¿cómo te atreves a llevar una palabra cuando tú no das testimonio primero? Cuando tú, conociendo la Biblia y sabiendo que la mujer tiene que vestir con pudor, con decoro y con modestia, te atreves a pararte en un púlpito, en una tarima, como una prostituta, como una sinvergüenza que no tiene temor de parte de Jehová. A su nombre. A su nombre. Sí, porque yo conozco un Dios santo. Amén. Que no quiere que nadie se pierda. Él no quiere que nadie se pierda. Y como nos ama tanto, Él siempre nos va a decir la verdad. Él siempre, óigalo bien, la preocupación de nuestro Dios es que siempre el pueblo conozca la verdad de su palabra, conozca la verdad de las escrituras. Pero en el día de hoy tenemos una generación que habla de Dios pero no conoce a Dios. En San Francisco, California, hay jovencitos que saliendo de la iglesia dice: bueno, dice el pastor, terminamos el culto, fue un día de victoria, un día de bendición, vamos a ir al cine. ¿Cuántos jóvenes vamos para el cine esta noche? Y un montón de camaleones van para el cine, hermano. No, oiga bien, la gente dice: wow, vamos a ir a ver la película, ¿cuál? La última, ¿cuál? La de Spider-Man. No, viene la de Transformers. Y la gente dice: vámonos para el cine. Está el detalle, uno dice: bueno, y han estado ahí brincando estos pícaros, danzando, hablando lengua, y van para el cine a ver películas mundanas. Si Dios nos anhela celosamente, hablan de Dios pero no conocen a Dios. Estamos en el tiempo donde hay una generación que no conoce quién es Jehová. A su nombre. A su nombre. Si la Biblia dice: con el salmista, no pondré cosa abominable frente a mis ojos. Bendito Dios. A su nombre. Oiga, cuando se conoce a Dios se respeta. Cuando se conoce a Dios se consagra usted para Dios.
Cuando los jóvenes conocen a Dios, se mantienen en pureza. Jovencitos que se están conociendo con alguna joven se guardan hasta el día del matrimonio. No se están manoseando como dos impíos allá afuera de la iglesia. No se están manoseando como dos carnales que no conocieran a Dios. Se consagran, ¿saben por qué? Porque saben que sus cuerpos les pertenece al Espíritu Santo y serán una sola carne hasta el día del matrimonio. A su nombre. Cuando no se conoce a Dios, actúa como que no conocieran de su palabra. Se manosean. Jovencitos que andan afuera como que no conocieran a Dios. Aquí brincan, danzan, hablan lenguas, predican y cantan. Pero allá afuera como que no conocieran al Señor. Estamos en el tiempo donde hay, óigalo bien, pastores que dan consejería para jóvenes. ¿Y sabe cuáles son las consejerías que dan para los jóvenes en el día de hoy? Entre comillas, estos pastores. La consejería para jóvenes. De momento ellos dicen, bueno, queremos hacer una concentración Juventud 2020. Queremos puros jóvenes en la iglesia. Vamos a hablar bajo el tema el noviazgo. A su nombre. Y van a hablar bajo el tema el noviazgo. Entonces, pero antes de dar ese tema se ponen de acuerdo, porque son los pastores que van a dar la enseñanza. Se ponen de acuerdo y dicen, bueno, ¿qué opina, varón? ¿Aceptamos los pesos o no los aceptamos? A su nombre. Y uno le dice al otro, bueno, usted sabe bien que aquí hay gente que está en contra de eso. No, pero es que nosotros somos los que mandamos, nosotros vamos a enseñarle. Y uno le dice al otro, bueno, yo cuando andaba de novio, pues yo con mi esposa empezábamos y nos amontonábamos y tranquilo, no había problema. A su nombre. Entonces, escúcheme, aunque no lo crea, eso está pasando en el día de hoy. Hay una iglesia de más de 1000 miembros cerca de donde nosotros estamos, más de 1000 miembros, 1200. Y cuando hace ese pastor mega congregación, hace una mega iglesia, pero de momento hace eventos para jóvenes, y en el día especial es solo de jóvenes, y da tema especial para jóvenes. Dice, levante la mano, ¿quiénes son los jóvenes que no tienen novia aquí? Y siempre hay jóvenes que no tienen novia, ¿va? Entonces de momento levanta la mano los muchachos y dice, bueno, muchachos, dice, pasen adelante todos los que no tienen novia, pasen aquí al frente, rápido. Mañana, si por varones y hembras, para adelante, para el púlpito. Órele a Dios, órele a Dios, que de aquí usted sale con su bendición. Ay, hermano, no, hombre, dispote, están encalenturientos, hermano, imagínese, y aquí el Señor toca al pastor Urrutia, porque llama Manolo Urrutia, llama sinvergüenza. Tócalo, Señor, tócalo, papá, tócalo. Y ahí me entienden los dispotes y las bichas calientes ahí. Ay, Señor, imagínense cómo salen esos jóvenes. ¿Sabe qué está pasando? Dándole licencia para fornicar, dándole licencia para pecar. Están creando una generación que hable de Dios pero no conocen quién es Dios. Están creando una generación que entre comillas son cristianos pero no dan testimonio de Cristo resucitado. No dan testimonio quién es el que gobierna su vida. Porque si fuera el Espíritu Santo se guardaran para Dios y guardaran la palabra. En el día de hoy a esta nueva generación hay que enseñar la verdadera palabra de Jehová. Aunque otras sean tan anisados, hay que mantener siempre el mensaje de santidad en el día de hoy. A su nombre. Hermanos, ¿sabe por qué hay tanta sinvergüenzada en el día de hoy? Tanta corrupción. Porque los líderes de este tiempo no tienen una palabra confrontativa. Porque hay tanto paganismo. Porque la apostasía aceleradamente, sé que es cumplimiento de la palabra. La apostasía que la iglesia está viendo en el día de hoy. Pero ¿sabe por qué? Hoy aceleradamente está entrando a nuestras iglesias. Porque lamentablemente el mensaje que ancianos en los años 80, en los años 90 tenían una palabra fuerte, yo reconozco, no tenían homilética, no tenían hermenéutica, que es el arte de interpretar los versos, no conocían nada de teología, pero lo más importante, tenían temor de parte de Jehová y le enseñaban al pueblo a guardarse, a consagrarse, a vivir
nombre. Hoy en día nosotros hacemos gran alarde de que fuimos graduados, y no estoy en contra de prepararnos, porque yo me preparé para la gloria del Señor, pero hacemos alarde de que conocemos teología, conocemos estudios teológicos, hermenéutica, y crucé la tesis y la taza y me gradué en esto y lo otro, y gloria a Dios. Pero sabe que así como conoce la palabra, así hay que enseñar la verdadera palabra de parte de Jehová, y no olvidarnos lo que nos enseña Dios en su palabra: a vigilar, a orar, a ayunar mientras el esposo esté en la tierra. Le digo a Jesús: estos están de fiesta, pero cuando Él sea quitado, estos ayunarán y estos orarán. Y la iglesia no puede perder esa vida de ayuno y oración en el día de hoy. A su nombre, a su nombre. ¿Sabe? Y en el día de hoy estamos creando una generación que habla de Dios, pero no conoce quién es Dios. Cuando su servidor apenas tenía 14 años de edad, nací en una iglesia de sana doctrina, Manantiales de Vida Eterna, en El Salvador, mi país natal. Y me recuerdo la enseñanza que se notaba de guardarnos para Dios. Iba a ver un jovencito de 16 años, 17 años buscando novia, no, le enseñaban a ayunar y a adorar. O los visitos, 13 años tienen, ni limpiar después de los aguados y andan buscando novia, hermano. Sí, 13 años. Ella tiene novia en Facebook. Imagínese usted, hermano. 14 años, mire la cosita, 14 años, más pícaro que el tate, hermano, increíble. Yo no dice, Dios mío, ¿qué está pasando? Poderoso. Sí, increíble los tiempos que nos ha tocado vivir. Me decía un padre, yo creo que no hay que ser muy exagerado. Mi niña me dice, 16 años y no quiere el pastor darme permiso de que tenga novio. Fíjate, tiene 16 años, me dice. Si allá yo cuando me casé con mi mujer a los 14 años nos fuimos, me dice. Yo no sé si así en algunos lugares en Guatemala, pero imagínense, lo que le quiero decir es esto. Viene él y me dice, no, si eso no es pecado. 16 años, ¿qué mente va a tener el muchacho? ¿Qué mente? Comprar churros y dulces nada más. Estudiar. Pero ¿qué le quiero decir? Cuando alguien va a conocerse, tiene que saber lo que va a hacer. Aleluya. Persona que trabaje, pero un joven de testimonio, jovencita que se guarden para Dios. Poderoso Dios. Estamos creando una generación que no conoce a Dios. Aleluya. ¿Por qué? Porque no le estamos enseñando la verdadera palabra de parte de Jehová. No le estamos enseñando el celo que Dios muestra en su palabra para este pueblo, que no vale plata, no vale oro, vale la sangre del Cordero, vale la sangre de Jesucristo, a su nombre. Estamos en el tiempo donde hay una generación que no sabe quién es Dios. Nuestros jóvenes se reúnen en conciertos a cantar un famoso que no es un adorador, es un cantante mundano. Puede llamarse cristiano, pero es un mundano. Manda al pueblo no a la consagración, sino a levantar las emociones carnales. Que es la basura que en el día de hoy están recibiendo nuestros jóvenes. Pastores permitiendo que nuestros jóvenes participen en conciertos de reggaetoneros, salseros, rockeros. Y cuánta basura del mundo. Nuestros jóvenes están creciendo, óigalo, y es importante que aunque aquí no se permita eso, pero es importante enseñarle cuál es la alabanza que agrada a Dios, la alabanza que recibe a Dios. No le crea a cualquier hijo del diablo que le diga, no, si es que toda la música yo la quiero y es para alabarlo a él. No, la música que enseña la palabra, y la Biblia nos enseña a alabar a Dios con salmos, con himnos y cánticos espirituales. ¿Qué me enseña eso la Biblia? El cántico espiritual es un canto, gloria a Dios, que cuando usted alaba a Dios, el Espíritu ministra tu alma, no ensancha tu carne, no le da libertad a la carne, no. El Espíritu ministra tu espíritu, tu alma, en la presencia del Señor. A su nombre. ¿Qué generación estamos creando en el día de hoy?
La generación, aunque nosotros ya quizás ya vamos pasando por aquí, pero los jóvenes que van creciendo, es importante enseñarles la palabra. Nuestros hijos desde temprana edad, enseñarles el respeto que hay para Dios, la obediencia a la palabra. Óigalo bien, quizás algunos aceptaron a Cristo ya viejos, pero ahora que tenemos nuestros hijos, tenemos una gran responsabilidad sobre nuestros hijos, que aunque el tiempo pase, nunca se aparten del camino de Dios y de la sana doctrina. Hay que enseñarles la verdad de la palabra, hay que enseñarles la sana doctrina, la paz y la santidad que Dios nos enseña en su palabra. A su nombre, a su nombre. Te mira a los jóvenes cristotecas, palabra del Señor. No, sí, si eso no es pecado, estamos alabando a Dios. Soy hijo de Dios. Los jóvenes caen en adulterio, fornicación, y como si nada siguen participando, siguen tocando. Hay un respeto en la obra del Señor. Hay que enseñarles el respeto que Dios manda en su palabra. Amén, aleluya. Porque en el día de hoy estamos en una generación donde dicen: no, yo el culto no me lo pierdo. Yo el día domingo, ese día ese día es especial para el Señor. Ese día es un día, hermano, donde no, yo puedo ir a jugar pelota los otros días, pero el día del culto, ese culto es sagrado para Dios. Y están alabando a Dios en ese culto. Al terminar el culto, bueno, dice el pastor: prepárense los futbolistas, vamos al campeonato de este día domingo. ¿Sí? No, el campeonato. Y están los hipotes, ya te quitaron la camisa, te quitaron la licra, porque los hipotes licra se ponen estos sinvergüenzas, hermano. Se quitaron la licra, se pusieron la calzoneta, el número, y vamos a golear allá, vamos al campeonato. ¿Qué generación está creciendo en el día de hoy? ¿Cuál es la generación? ¿Cuál es la generación que tenemos? Afeminados en los altares. ¿Cuál es la generación que hoy en día, hermano, tenemos en la iglesia? Jóvenes que nosotros creemos que no, que el traje no hacia el monje, no importa, hay que dejar que los jóvenes anden con el pelo como que es cola de garrobo. No es pecado, hermano, no hay que ser exagerado. ¿Para qué fijarse en la ropa? Yo sé que a los muchachos les gusta vestirse con licras para que al revés se le ve el cuerpo a estos pícaros, hermano, y uno dice: pero no hay que ser tan exagerado. Pero estamos en el tiempo donde nosotros creemos, no hay que ser open mind. Estamos en Norteamérica, hermano Edwin, hay que ser open mind. Los jóvenes hay que darles libertades, que puedan vestirse como ellos quieren. Si quieren andar en licrado, si quieren venir en camiseta, no, hermano, no se fijen en eso. Gracias a Dios que están en la iglesia. ¿Por qué oprimir a los muchachos? No, hay que darles libertad para alabar a Dios. Yo sé que hay que darles la oportunidad, porque yo fui joven también. A los 14 años le entregué mi vida a Cristo, participé en la iglesia, mas sin embargo el evangelio que me enseñaron a mis 14 años fue un evangelio que si no hay paz, si no hay santidad, no voy a ver a Dios. Un evangelio de consagración, y aunque ya pasaron muchos años, pero la palabra no puede cambiar. Puede estar usted en Norteamérica, aunque se vino de Honduras, aunque se vino de El Salvador, aunque se vino de Guatemala, pero Dios sigue siendo el mismo aún aquí en Norteamérica. A su nombre, a su nombre. Sí, porque hay gente que en su país allá era celoso. No, hermano, yo el evangelio que me enseñaron, sana doctrina, hueso colorado, siervo, allá. ¿Y aquí por qué se quita la ceja, pues? Sí. ¿Y aquí por qué se quita la ceja la hermana? Allá en su país nunca se iba a quitar la ceja. Llegó a Estados Unidos y dijo: no, sí, eso no es pecado, hermano. No ve el gran arbusto que ando aquí, pues por lo menos lo quito yo para... Sí, eso no es pecado. El hecho que, y usted la mira, la deja bien rapada como es un arco a punto de tirar la flecha, hermano. Dios mío, dice uno. Pero estamos en el tiempo donde la gente cree que estar en Estados Unidos, no, que hay que vivir la onda, no, que aquí es diferente. La hermana que allá nunca se ponía pantalones, aquí por el frío se traba pantalones. Poderoso Dios. A su nombre. Es que aquí nieva, va a pastor Darwin. A su nombre. Aquí nieva, hermano Edwin, y aquí hay mucho frío. Y yo por eso me pongo los pantalones. Va, y claro, yo qué culpa tengo que tenga curvas, ¿cierto? No es culpa mía. De que Dios me ha bendecido. Claro, si una mujer temerosa de parte de Dios se cuida su cuerpo, que es templo y morada del Espíritu Santo. Una mujer que
conoce a Dios se guarda para Dios. A su nombre. A su nombre. Mire, cuando nosotros no conocemos a Dios, nos convertimos en lo que Jesús dijo. Mateo capítulo 15, versos 7 al 8. Cuando Jesús confrontó a los religiosos de ese tiempo y le dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Porque nosotros creemos que es servir a Dios, es venir a la iglesia, cantar 2 coritos, cantar 3 alabanzas, decir un aleluya, decir un gloria a Dios, y luego ir a la casa a echarme la novela, luego irme a la casa a echarme la película, luego irme a la casa a pelear como perro y gato. No, el evangelio que enseña la palabra es un evangelio de cambio. Una mujer que dijo no al mundo, un hombre que se negó a sí mismo, tomó la cruz de Cristo y vivió en santidad para el Dios que lo llamó. A su nombre, a su nombre. En el día de hoy tenemos una generación engañada en la forma de cantar, en la forma de alabar a Dios. Creemos que podemos alabar a Dios de diferentes maneras. No importa lo que cantemos, lo que importa es que la alabanza lleve música, lleve letra cristiana. No importa la manera en la cual alabemos a Dios. Lo importante, hermano, que aunque sea reggaetón, pero que sea letra cristiana. Aunque sea salsa, pero que sea letra cristiana. Aunque sea rock, pero que sea letra cristiana. En el día de hoy existe esa generación. Lamentablemente, óigalo bien, una generación engañada, porque si se les hubiera enseñado la verdad de la palabra, entendieran que a Dios se le alaba en la hermosura de su santidad, no con la basura del mundo, sino con alabanza santa que glorifique el nombre del Señor. A su nombre, a su nombre. Amada iglesia, son los últimos tiempos. La iglesia, esta generación, es la generación del rapto. ¿Por qué, hermano Edwin? Porque estaba profetizado que en los postreros tiempos, cuando no sufriríamos la sana doctrina, se amontonarían, dice Pablo a Timoteo, maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarían la verdad del oído y se volverían a las fábulas. Fíjalo bien, hago una pregunta. Aquí en América Latina hay persecución. Hay persecución a la sana doctrina. Hay persecución, no hay persecución. Tenemos libre expresión para predicar la palabra. A nadie le ponen un revólver y le dicen: mira, cállate si no te mato. Pueden haber ciertas experiencias allá afuera, pero no hay persecución de parte del gobierno. Tenemos libertad para predicar la sana doctrina. América Latina lo tiene. Ahora, estamos en el tiempo que se cumple la palabra profética de parte de Dios por boca del apóstol Pablo. Vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina. Amada iglesia, no estamos sufriendo la sana doctrina. Y por esa razón hay un montón de maestros conforme a su propia concupiscencia. ¿Qué concupiscencia? Deseo. Conforme a su propio deseo se amontonarán. Son muchos. Son muchos. ¿Por qué? Porque este tipo de mensajes pocos los quieren predicar. ¿Por qué no quieren predicar poco? ¿Por qué? Porque nos echamos enemigos. Porque en el día de hoy los predicadores andan empezando a ver cuánta plata les van a dar, para ver si lo vuelven a invitar. Ese es el pensamiento de los predicadores en el día de hoy, para ver si se congracian con el pueblo, para ver si le caen bien al pastor. Y dice: no, si hablo de esto, me voy a echar de enemigo al siervo. Si hablo, no, hermano, aquí Dios nos manda a predicar la palabra. Nuestro compromiso con el Dios que nos llamó al ministerio. Alguien dice: gloria a Dios en la noche de hoy. A su nombre, a su nombre. Oiga, finalizo con esto. Y por eso le dice Pablo a Timoteo: pero tú sé sobrio en todo. Estuviera sobrio. Aleluya. Y por causa de que entra la apostasía, por causa de que no estamos sufriendo la sana doctrina, se han amontonado maestros. Pero aquí es donde Pablo aconseja a Timoteo qué es lo que tiene que hacer él desde ese tiempo. Le dice: reprende, exhorta.
reprende, redarguye, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque estamos en el tiempo donde lamentablemente hay muchos predicadores que están engañando a la iglesia. Yo llegué a Norteamérica a mis 18 años de edad. Llegué a este país con el mensaje que traigo desde mi país, El Salvador. No lo he cambiado hasta el día de hoy. Muchos me decían, tienes que saber que aquí es Estados Unidos. Aquí no es El Salvador, allá sí, porque a la gente pues, ni modo, pero aquí no, aquí es Estados Unidos. Allá es lo normal, porque pues allá las hermanas no pueden vestirse sexy, aquí sí. Pero allá, ¿cómo? Aquí es Norteamérica, muchachos, aquí es diferente. Escúchame, es el pensamiento de muchos pastores. Y por eso la gente anda como le da la gana. El Dios que yo conozco en la palabra es un Dios santo. Un Dios que pidió santidad en el ayer y pide santidad en el hoy. Y que usted y yo somos morada del Espíritu Santo. Y como morada del Espíritu Santo, el Espíritu Santo a ti y a mí nos anhela celosamente. Y nunca el Espíritu Santo a ti te llevará a hacer algo en contra de la palabra. Nunca el Espíritu Santo a ti te llevará a hacer algo en contra de lo que Dios ha establecido en las Escrituras. Lo que el Espíritu Santo hará, y la cual está con nosotros, es para guiarnos a toda la verdad y a toda la justicia. Si usted tiene el Espíritu Santo, usted será guiado por la palabra de Dios. Se guardará en santidad, se guardará en obediencia, porque pronto Cristo viene por la iglesia. Y la iglesia que el Espíritu va a presentar a Cristo es una iglesia santa, consagrada, sin mancha y sin arruga. Dale fuerte ese aplauso al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo esta noche. A su nombre, a su nombre. Póngase de pie esta noche, póngase de pie. Vamos a llegar hasta aquí con el mensaje de la palabra del Señor. Estamos viviendo un tiempo donde lamentablemente hay una generación engañada, una generación que no le estamos enseñando la palabra del Señor. Dios bendiga a la iglesia y esta congregación que creo que mantiene la sana doctrina. Amada iglesia, hay que valorar lugares donde se nos predica la sana doctrina, porque hay lugares donde se escasea la palabra de parte de Dios. Y me gozaba ver los jovencitos cuando pasaron al frente. Y es importante desde temprana edad enseñarles el amor, el respeto que se le tiene a Dios. Estamos en el tiempo donde tenemos una generación engañada. Pero nuestro deber, los pastores, evangelistas, los maestros, el deber es enseñarles la palabra de Dios. Enseñar la sana doctrina hasta que Cristo venga por la iglesia. No por cualquier pueblo. Una iglesia santa, sin mancha y sin arruga.